Memoria y reconfiguración. Hoy es 2 de mayo, una fecha que la historia grabó con fuego y dolor. Se cumple un nuevo aniversario de la tragedia de Odessa, aquel fatídico día donde más de 40 personas perecieron entre las llamas en la casa de los sindicatos. Fue un acto provocado por el extremismo del movimiento banderista que marcó un punto de no retorno. Desde entonces, las semillas de ese odio han germinado hasta entregarnos los resultados geopolíticos que tenemos el día de hoy. Así que con realismo crudo desglosamos en ese tablero global y recordar Odessa es entender por qué hoy el tablero se mueve con tanta violencia. Iniciamos este cóctel informativo con la guardia siempre alta. Lo que antes se hacía en las sombras de la diplomacia, hoy se grita en los mítines de Florida con franqueza que yo diría hiela la sangre. Así que nos encontramos con el Estado pirata, la confesión de Donald Trump. Ay, ay, ay. Prepárense para una dosis de realismo que ningún manual de derecho internacional podría explicar. El presidente Donald Trump, en un reciente evento público en Florida, ha dejado de lado las sutilezas diplomáticas para jactarse de una transformación sin precedentes. Estados Unidos está operando bajo la lógica de un Estado pirata. Con una franqueza brutal, Trump describió cómo la Marina estadounidense abordó e incautó un buque en el marco del bloqueo de Irán, afirmando sin rodeos: nos hicimos cargo de la carga, nos hicimos cargo del petróleo. Es un negocio muy rentable. Entre vitores, el mandatario no dudó en comparar estas acciones con la piratería, sentenciando un escalofriante: somos algo así como piratas, pero no estamos jugando. Y la gente lo aplaude. Sí, la gente le aplaude. Esta es una confesión que ocurre mientras el Pentágono, bajo las órdenes de Pete Hegseth, asegura que el bloqueo durará el tiempo que sea necesario. Hasta la fecha, el Comando Central ya ha desviado 45 buques para garantizar el cumplimiento de esta medida que se aplica a cualquier embarcación sin importar su nacionalidad. Así que asistimos a una nueva era donde el botín de guerra ya no es una consecuencia secundaria, sino un objetivo de negocio explícito. Mientras Teherán mantiene su control sobre el estrecho de Hormuz como respuesta, Washington ha decidido que la rentabilidad justifica la violación de todas las normas marítimas tradicionales. Y bueno, como se los advertimos en la última transmisión, y hoy la realidad nos da la razón, el tablero legal de Washington se ha roto definitivamente. El presidente Trump ha enviado una carta al Congreso que pasará a la historia como uno de los ejercicios de semántica técnica más audaces de la razón de Estado moderna. La guerra terminada. El truco legal de las 60 horas. 60 días seríamos. Pero bueno, tal como adelantamos, el plazo fatal ha expirado y la Casa Blanca ha respondido con una maniobra que desafía toda la lógica constitucional. El viernes, como se los dijimos en el video anterior, se cumplió el límite de 60 días impuesto por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Donald Trump notificó oficialmente al Congreso que las hostilidades con Irán han quedado terminadas. Según la carta enviada por el Ejecutivo, el conflicto que comenzó el 28 de febrero de 2026 ya no existe porque no ha habido intercambio de fuego desde que se pactó el alto al fuego el pasado 7 de abril. Es un movimiento magistral, ¿no? Trump declara que la guerra terminó para no tener que pedir permiso al Congreso para continuarla. Pero observen la contradicción. Mientras el papel dice paz, los cañones siguen apuntando. Estados Unidos continúa aplicando un bloqueo naval total sobre Irán y el propio presidente se ha negado a descartar nuevos ataques contra el país. En esencia, una guerra fantasma, una operación que para la ley no existe, pero que en el mar mantiene su asfixia económica. Incluso el mandatario ha ido más allá
ante la prensa, calificando la ley de 1973 como totalmente inconstitucional. ¿Sí? Mientras los demócratas denuncian esta jugada como una farsa que ignora la realidad de miles de soldados en peligro, figuras republicanas claves como la senadora Susan Collins advierte que este plazo no es una sugerencia, sino un requisito constitucional que se ha pisoteado. Estamos viendo el nacimiento de una doctrina peligrosa, la guerra en pausa indefinida. Washington ha decidido que puede mantener un bloqueo, capturar buques y amenazar con ataques, todo bajo la etiqueta de una terminación técnica que le permite operar sin el freno del poder legislativo. Lo que Trump ha hecho, amigos, es como un reset. ¿Mm? Como les expliqué en el video anterior, incluso pretenden cambiarle de nombre a la operación, como pasaje épico, y decir que es algo nuevo. Y así seguir renovando este término de guerra, quién sabe hasta cuándo. Y bueno, y con esto, amigos, entramos a un informe que confirma el desmoronamiento de la seguridad interna en el territorio controlado por Kiev. Lo que estamos viendo no es solo un mercado negro, es la formación de un arsenal civil capaz de desafiar directamente al régimen de Kiev. Así pues que entramos al cuerno de la abundancia, Ucrania armada hasta los dientes. La retaguardia de Kiev se está convirtiendo en un polvorín. Los informes más recientes desde la región de Rivne describen una escena que parece sacada de una zona de combate. Un hombre en bicicleta, al divisar una patrulla del TCC y la policía, no esperó a ser identificado, sacó un arma automática de su bolsillo y abrió fuego, hiriendo a 4 personas. El atacante resultó ser un soldado desertor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y lo más alarmante es que el ataque parece haber sido una acción ofensiva deliberada contra los comisarios militares. Esto, les digo, no es un incidente aislado. La frecuencia de estos ataques ha encendido todas las alarmas en Vancouver. Si no me equivoco, en este año ya van 300 entre, entre 300 y 600 ataques, solamente lo que va de 2026. Así que se teme perder control total de esta situación. En una reacción desesperada, el SBU y el Ministerio de Interior han realizado redadas masivas en menos de una semana, descubriendo 20 depósitos de armas y deteniendo a 30 personas. Pero no hablamos de armas viejas enterradas en jardines. Las imágenes oficiales muestran arsenales de escala militar, decenas de armas de fuego modernas, antigüedades de la Gran Guerra Patria, en perfecto estado, y una cantidad de municiones y explosivos que Radovka describe como descomunal. Cuando redactaba este guión, mi esposa me hacía recordar los primeros días del conflicto ucraniano-ruso, cuando los rusos entraron así en 72 horas y llegaron casi que a Kiev. Y sí, mi esposa tiene razón. En ese momento, Kiev empezó a darle armas a los civiles. Y me recuerdo que teníamos esta conversación. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo van a controlar esta sociedad civil armada? Pues ya hoy tenemos resultados. Y como dice mi esposa, mucho han tardado en descubrir esto. Más de 4 años para que esto llegue a este momento tan caótico. La realidad es que el mercado negro de armas en Ucrania es ahora el mayor de toda la antigua Unión Soviética. Y la pregunta es, ¿sirven de algo estas redadas? La respuesta corta, les digo, es no. Es como intentar vaciar el mar con una cuchara mientras el flujo de armamento hacia la población es constante. Desde el otoño de 2023, la simplificación de los procedimientos para dar de baja armas en las unidades militares ha abierto una puerta trasera para un comercio sistemático entre el ejército y el crimen organizado. Se estima que la población ucraniana tiene hoy una potencia de fuego que rivaliza directamente con la de la policía y los servicios especiales. Así que estamos ante un país donde hay suficiente armamento ilegal para equipar un pequeño ejército, convirtiendo cualquier intento de control estatal en una tarea titánica y, podríamos decir, inútil. Ahora hablemos del castigo a Berlín, el repliegue del gigante. El tablero atlántico acaba de sufrir un sistema político cuyas réplicas se sienten en todo el continente europeo.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha firmado la orden formal para la salida de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. No es un movimiento menor. El Pentágono prevé que este repliegue se ejecute en un plazo de 6 a 12 meses, marcando el inicio de un vacío de poder en el corazón de Europa. La motivación política detrás de este despliegue es un mensaje directo a la Cancillería. La decisión es la respuesta inmediata de Donald Trump a las críticas de canciller Friedrich Merz, quien cometió el error de condenar públicamente la operación militar de Estados Unidos contra Irán. Para Washington, la lealtad no es negociable y el precio de la disidencia es la desprotección. Así que asistimos al fin de las promesas. Apenas en marzo, Trump le aseguraba a Merz que la presencia militar se mantendría intacta. Hoy, ese compromiso es papel mojado. El panorama ha cambiado drásticamente, sumiendo a Berlín en un estado de incertidumbre y temor que no se veía en décadas. El impacto en la infraestructura es masivo. Alemania no es solo un aliado, es el centro logístico de Estados Unidos en la región, albergando al EUCOM en Stuttgart y la joya de la corona de la Fuerza Aérea, la base aérea de Ramstein, de los 86.000 soldados estadounidenses desplegados en su suelo europeo. Unos 38.000 están estacionados en territorio alemán. La retirada de estos 5.000 efectivos es solo la punta del iceberg de una reconfiguración mayor. Este escenario nos trae antecedentes de castigo muy claros. Y en su primer mandato, Trump intentó retirar 12.000 efectivos bajo el argumento de que Alemania no invertía lo suficiente en su propia defensa. Aunque la administración Biden revirtió aquella medida, la doctrina del castigo vuelve hoy con una fuerza renovada y una carga geopolítica mucho más peligrosa. La resolución es total. Y el desconcierto en las altas esferas de Washington y Berlín ha alcanzado niveles sísmicos. No estamos ante un movimiento planificado, sino ante un golpe de mando que ha dejado al mismo Pentágono fuera de juego. Así que entremos a la siguiente actualización narrativa de el diario Bild y Welt alemanes. Caos en el Pentágono, la ruptura total con Berlín. Si pensaban que la retirada de tropas de Alemania era una decisión técnica meditada, prepárense para la realidad. Según informes de Die Bild, la orden de Donald Trump ha tomado por sorpresa incluso a los funcionarios del Departamento de Defensa. El Pentágono aparentemente no esperaba este movimiento y no tenía planes de contingencia para una reducción de efectivos en este preciso momento. La cronología de esta ruptura es reveladora. Mientras el inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, se encontraba en Washington presentando una nueva estrategia militar, la primera fue del marco de la OTAN desde la Segunda Guerra Mundial. Trump lanzaba sus ataques en redes sociales. Solo unas horas después de hablar con el presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario estadounidense arremetió contra el canciller Friedrich Merz, exigiendo que deje de inmiscuirse en la estrategia nuclear contra Irán y se centre en los problemas energéticos y migratorios de Europa. Lo que resulta escandaloso es el nivel de descoordinación. Conversaciones constructivas en el aire. Los funcionarios alemanes se muestran atónitos, ya que las conversaciones previas con sus homólogos estadounidenses habían sido calificadas como constructivas y no hubo indicio alguno de una posible retirada. Y aquí viene la contradicción táctica. La orden coincide con la visita del secretario del Ejército Dan Driscoll a maniobras militares en Alemania, destinadas precisamente a destacar la presencia de Estados Unidos en el país. Luego viene el muro del Congreso. No hay que olvidar que esa ley de autorización de defensa nacional prohíbe reducir el contingente en Europa por debajo de los 76.000 efectivos sin una evaluación de riesgos rigurosa que confirme que la medida no daña los intereses de seguridad nacional. Desde Berlín, la respuesta es de una indignación contenida pero profunda. Algunos funcionarios ya califican la diplomacia de Trump como una política de amenazas burdas que ha llegado a su límite, advirtiendo que esta retirada debilitará considerablemente la capacidad de disuasión global de Washington. Y bueno,
Sigamos hablando de las maniobras de el señor Donald Trump y hablemos del botín de Kazajistán, Tuxteno, poder y la familia de Donald Trump. Sí, ¿quieren entender cómo se entrelazan hoy la política, el dinero y el acceso a los recursos críticos? Pongan atención a este informe y a este nombre. Kazajistán. Según revela el Financial Times, los hijos del presidente Donald Trump Jr. y Eric Trump se han posicionado estratégicamente en un proyecto de extracción de tungsteno que acaba de recibir un impulso descomunal del gobierno estadounidense. La maniobra es quirúrgica. A través de una fusión de empresas, los hermanos Trump recibirán una participación en una entidad valorada de $1.600 millones, financiada en gran parte por agencias federales de Estados Unidos como el Banco de Exportación e Importación. Técnicamente todo se presenta bajo el manto de la legalidad, pero la cronología de los hechos es cuanto menos provocadora. Agosto de 2024. Los hermanos adquieren una participación inicial en el grupo constructor Skyline Builders a través de una sociedad instrumental. El 22 de septiembre, el presidente kazajo Tokayev le comunica a Trump su intención de adjudicar el proyecto al grupo inversor estadounidense Kavkaz Capital, apoyado por Washington frente a competidores chinos y rusos. En noviembre de 2024 se anuncia oficialmente el acuerdo para desarrollar el yacimiento de tungsteno sin explotar más grande del mundo. El objetivo estratégico es claro: reducir la dependencia de Estados Unidos respecto a los suministros de China. El tungsteno no es cualquier metal, es la máxima prioridad del Pentágono, esencial para herramientas de perforación y proyectiles de alta precisión. Lo que resulta fascinante, amigos, es la franqueza de los protagonistas. El director de Cove Capital, Pini Alteos, confirmó haber recibido asistencia directa del propio presidente Donald Trump y del secretario Marco Rubio para asegurar esta mina. Aunque los portavoces de la familia Trump insisten en que se trata de una inversión pasiva sin influencia operativa, el patrón de inversión en sectores que se reciben lucrativos y contratos gubernamentales, desde criptomonedas hasta inteligencia artificial, es una realidad que no podemos ignorar. Les recuerdo, por si acaso, si se han olvidado, en este futuro viaje a China de Donald Trump, creo que para mediados de mayo, él no va solo, él va con uno de sus hijos. Mientras él va a ir a hablar de política y circo financiero con el presidente Xi, su hijo va a ir a hacer negociaciones con los oligarcas chinos. ¿Mm? Todo es business, nada personal, solo negocios. Y bueno, y terminamos con una noticia que refleja la fractura total de nuestra civilización. La 61ª Bienal de Venecia, la exposición de arte más prestigiosa del mundo, se encuentra sumida en el caos absoluto a solo días de su inauguración. Todo el jurado internacional ha presentado su dimisión en bloque tras una disputa incendiaria sobre el regreso de Rusia al certamen. El conflicto estalló cuando los organizadores, intentando recuperar el espíritu fundacional de la Bienal como un lugar de tregua y libertad creativa, permitieron la reapertura del pabellón ruso. Esta decisión provocó una reacción en cadena devastadora: investigación y prisión. El Ministerio de Cultura italiano envió inspectores para investigar la adjudicación del pabellón, mientras el gobierno de extrema derecha italiano se desmarcó de la organización, alegando que la decisión fue tomada de forma independiente por la fundación. Chantaje económico. La Comisión Europea ha comenzado con suspender una subvención de 2 millones de euros si Rusia participa, otorgando un ultimátum de 30 días para responder. La postura del jurado. Antes de renunciar, el jurado, presidido por Slogan Farkas,
anunció que no otorgaría premios a artistas de países cuyos líderes estuvieran acusados por la Corte Penal Internacional, dinamitando la imparcialidad del certamen. Como resultado, la ceremonia de entrega de los Leones de Oro ha sido aplazada hasta noviembre, dejando una sombra de sospecha y exclusión sobre un evento que debería rechazar cualquier forma de censura. Es la imagen perfecta de nuestro tiempo, ¿no? Un mundo donde incluso la belleza y la creatividad son utilizadas como armas de castigo diplomático. Qué tristeza, ¿no? Lo que conversaba yo con mis amigos cuando suceden este tipo de cosas es de que los rusos o Eurasia deberían hacer sus propios eventos y pensar si invitar o no invitar a los europeos que se jactan de ser los maestros de la belleza. Y en mi opinión, hoy en día dejan mucho que pensar, ¿eh? Los atributos que ellos llaman belleza. Pero bueno, eso es tema aparte. Y con eso, amigos, les deseo un feliz fin de semana. Espero que este video ha sido de su agrado. Si lo es, denle el me gusta necesario para que esto siga fluyendo. Compartan este video y les digo de todo corazón, gracias por sus aportes. Son realmente necesarios para que esta torre siga, pues, hablando de estos temas que muchos no se atreven a discutir. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.